Hola, hola, mi nombre es Adriana Mata y voy a estar guiándolas por todo este taller de teoría del cambio, cómo pasar del problema al impacto. Vamos a repasar los cinco puntos que vamos a estar viendo durante este taller, que son los siguientes. Primero vamos a ver qué es la teoría del cambio y cuáles son sus componentes. Vamos a ver ejemplos de teoría del cambio y su conexión con los objetivos de desarrollo sostenible. Luego vamos a hacer paso a paso cómo hacer la teoría del cambio dentro de su organización. Les vamos a compartir una plantilla para ayudarlos a construir su propia teoría del cambio y vamos a cerrar con los tips y un checklist para revisar que efectivamente esa teoría del cambio que ustedes hicieron está hecha correctamente. Vamos a ver, ¿qué es la teoría del cambio y por qué es importante? La teoría del cambio es una metodología para representar gráficamente y con una lógica causal cómo se supone que vamos a resolver un problema. Y por eso es que es una cadena. ¿Cómo pasamos del problema que identificamos hasta paso a paso cómo vamos a lograr ese problema resuelto y ese impacto final que queremos generar? Para introducirles un poco por qué esto es importante, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, que es esta frase que se escucha normalmente de que una manzana al día te mantiene saludable. Y si ustedes han escuchado esto, bueno, a lo mejor pueden ser de los que se comen la manzana o no se la comen, pero vamos a ver cómo sería este programa de una manzana para mantenernos saludables sin teoría del cambio. Sin teoría del cambio, yo tengo, bueno, una manzana al día, algo que no sé qué es, magia en el medio, y de pronto tengo más salud, ¿no? Que es que me mantengo más saludable. Y aquí todos podemos pensar, bueno, ¿y por qué? Porque es que una manzana nos mantiene saludable si no las comemos una vez al día. Para hacerles este paso a cómo se ve esto con una teoría del cambio, vamos a definir algunas cositas, ¿no? Primero, ¿por qué es importante? Porque vamos a explicar con una lógica cómo y por qué esta manzana logra los resultados previstos, ¿sí? Y esto nos ayuda a ordenar las ideas y a entender bien a través de qué canales es que esta manzana genera este impacto que estamos viendo. Esto es muy útil sobre todo a la hora de medir porque una vez que tenemos las distintas etapas del programa, podemos construir indicadores para verificar que cada una de esas fases se está cumpliendo. Entonces, la teoría del cambio tiene 5 grandes fases. En la literatura hay ligeros cambios. Por ejemplo, nosotros usamos en la primera fase necesidades, en la segunda intervención, pero muchas veces se intercambia por inputs o actividades. La verdad es que es indistinto siempre y cuando ustedes puedan entender cómo esto pasa en lógica causal. Las necesidades, que es este problema que queremos resolver, es una frase, es un constructo que dice cuál es el problema que nosotros estamos atendiendo. La intervención o el programa específico son todas aquellas actividades, o es básicamente lo que estamos haciendo desde nuestra organización que se supone que va a dar respuesta a ese problema que identificamos. La tercera fase, que son los productos, son las consecuencias directas esperadas luego de ejecutar estas actividades del paso anterior. Y es la consecuencia totalmente directa de esas actividades. Normalmente son contadas en cosas como cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, número de personas que asisten, personas que se informaron de una campaña, personas que accedieron, organizaciones o familias que accedieron a este programa. Los resultados intermedios son esos cambios que son la consecuencia del paso anterior, usualmente no dependen de la organización, son esos cambios de actitudes que suceden cuando ya probablemente esta intervención que hicimos ocurrió, pero son necesarias para que ocurra el impacto final. Entonces, resumiendo esta parte, son los cambios en conocimientos, actitudes y capacidades que resultan de los productos. Y el impacto, pues por supuesto, es el objetivo final de lo que queremos lograr y lo que en el fondo el programa o nuestra organización quiere resolver. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer el programa de las manzanas. La necesidad o el problema es que las personas tienen problemas de salud. El programa es una manzana. Fíjense que en este caso el producto es la manzana ingerida. Es algo que parece muy tonto, pero si la gente no se come la manzana, pues nada de lo que pensemos que va a pasar puede ocurrir. Entonces, para nosotros, en este caso, el producto es que las personas efectivamente se coman la manzana.
El resultado intermedio es eso que tiene que suceder, pero de alguna manera no está bajo mi control. En este caso, o bajo esta teoría, es que mejora los niveles de vitamina C en el cuerpo. Sí, fíjense que como paso necesario me tuve que haber comido la manzana. Entonces, este cambio que es, bueno, suben los niveles de vitamina C y como consecuencia tengo más salud. ¿Sabes? Entonces, aquí estamos describiendo cómo es que yo a través de la manzana que estoy entregando estoy resolviendo el problema que hice y qué es lo que tiene que suceder en cada fase para que el impacto se materialice. Pero incluso podemos refinar un poquito más esa teoría del cambio, porque si ya sabemos que nuestro canal de acción es a través de la vitamina C, entonces podemos reformular un poquito más el problema y decimos, bueno, este programa no es para todo el mundo, no es para cualquier problema de salud, es para las personas que tengan bajos niveles de vitamina C. Y yo sé que esto parece un ejemplo muy sencillo, pero quiero que ustedes vayan haciendo la analogía con sus propios programas. Si estamos viendo un problema muy amplio, ¿cómo lo podemos acotar para que realmente tenga sentido con el tipo de intervención que estamos teniendo, ¿no? O cómo creemos que vamos a lograr ese impacto. Entonces, fíjense cómo se reformula. Coloco necesidades, son personas con bajos niveles de vitamina C. Luego, el producto es que la manzana tiene que ser ingerida, recordemos esto. El resultado intermedio es que aumentan los niveles de vitamina C y el impacto, también lo estoy refinando y estoy diciendo que no es salud de manera muy general, es que reduce la incidencia de escorbuto. Escorbuto es una enfermedad que se produce por la carencia de vitamina C. Entonces, fíjense cómo a través de la manzana yo puedo refinar cuál es mi teoría del cambio desde cuál es el verdadero problema que estoy atendiendo y cuál es el impacto que estoy generando, ¿no? Fíjense que una vez que yo entiendo que mi canal es a través de la vitamina C, yo digo, bueno, si esa es la manera en que la manzana actúa, entonces también se pueden usar naranjas, porque sabemos que lo que está actuando es la vitamina C. Pero alguien me puede decir, no, Adriana, estás equivocada, esa no es la manera en que la manzana genera mayor salud. La forma en que la manzana genera mayor salud es que esto incrementa los niveles de quercetina en la sangre y esto es muy bueno para personas que tengan riesgo de cáncer y enfermedades cardíacas. Por lo tanto, este es el problema, la gente se come la manzana, aumentan los niveles de quercetina y finalmente el impacto es que logro reducir las enfermedades cardíacas y la inflamación de la próstata. Pero otra persona también puede decir, ni siquiera es eso. El efecto de la manzana es que las personas que tienen sobrepeso se comen la manzana y lo que hacen es que disminuyen el consumo de comida chatarra y por lo tanto mi impacto es que reduce la incidencia de la obesidad. Aquí lo que les quiero mostrar es que el programa, en este caso la manzana, es el mismo, pero mi teoría de cómo yo estoy impactando es totalmente diferente. Incluso fíjense que la estrategia de medición sería distinta si yo pienso que es a través de los niveles de quercetina o vitaminas en la sangre, porque probablemente tendría que medir eso, versus si yo pienso que el efecto viene por la disminución de comida chatarra, porque probablemente ahí la estrategia de medición sería preguntar cuántas veces al día usted consume comida chatarra o cuántas veces consume frutas. Entonces, lo que quiero que vean es que un mismo programa, una misma manzana, puede ser interpretado por dos teorías del cambio distintas con impactos distintos. ¿De quién es la decisión? De ustedes, de lo que crean que efectivamente van a lograr y de cuál sea el objetivo de su organización. ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a ver ejemplos de teoría del cambio y cómo se conectan con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a ver este ejemplo que tenemos a continuación. Este ejemplo es un ejemplo bastante clásico y habla de la higiene y transmisión de enfermedades. Y aquí dice que la evidencia médica sugiere que las enfermedades como diarrea e infecciones respiratorias son muy comunes en algunos países porque las tasas de lavado de manos son bajas, incluso habiendo agua y jabón disponible. Lo que se está pensando es, bueno, si incluso habiendo agua y jabón todavía no se lavan las manos, vamos a implementar una campaña de promoción y capacitación higiénica que tiene como objetivo generar y mantener prácticas de lavado de manos en momentos críticos. Y vamos a hacer, bueno, cómo se ve la teoría del cambio de este programa. La solución es que primero tenemos que identificar el problema, en este caso lo redactamos como la falta de higiene causa enfermedades e infecciones.
La actividad o el input que estamos haciendo, o la intervención, si queremos usar esta nomenclatura, es la promoción del lavado de manos con jabón. Recuerden que lo que estamos haciendo como programa es una campaña y no estamos promoviendo nada extra. Entonces, fíjense el output. ¿Cuál es la consecuencia directa de una campaña de promoción del lavado de manos? En este caso, algo que realmente está bajo el control de la campaña es que las personas estén mejor informadas. Sin embargo, como resultado intermedio, que aquí está reflejado como outcome, yo necesito que la gente, después de estar informada, se laven las manos con agua y jabón para que finalmente ocurra el impacto que yo quiero, que es que disminuya las enfermedades de infección. Entonces aquí tenemos cómo, desde un caso, podemos elaborar cada uno de los pasos de la cadena para hacer la teoría del cambio. Vamos a ver otra teoría del cambio. Hay otro caso que se llama D-Light, son linternas solares que no requieren combustible ni electricidad, y vamos a ver cómo se hace la teoría del cambio. Una forma de hacerla sería decir, el uso de combustibles contaminantes causa problemas respiratorios. El input o la actividad son linternas D-Light, y para mí el output son hogares con energías no contaminantes, o un indicador pudiese ser el número de hogares con linternas de las linternas de D-Light. Como outcome o resultado intermedio, yo quisiera que las personas redujeran el uso de queroseno, dado que tienen una linterna solar. Y como consecuencia de que reducen el uso de queroseno, disminuyen entonces las enfermedades respiratorias. ¿Se ve? Entonces, conectando el problema es que lo estoy enfocando por el tema de enfermedades respiratorias. Fíjense que el impacto en el fondo es ver ese problema resuelto. Si esto es así, cuando yo conecto cómo se relaciona esto con los objetivos de desarrollo sostenible, aquí pudiésemos identificar dos principales, que es el número 3, que tiene que ver con salud y bienestar, y el número 7, que es energía accesible y no contaminante. Esta es nuestra primera teoría. Sin embargo, como vimos en la sesión pasada, yo puedo definir una estrategia de impacto distinta con la misma linterna. Yo puedo decir, bueno, no, el problema que yo quiero atender es que la falta de energía confiable impide el uso de horas productivas y de estudio, porque por supuesto, cuando ya se hace de noche, las personas no pueden ni trabajar ni estudiar. La actividad o el input son las linternas de light, el output sigue siendo el mismo, yo voy a medir los hogares con energía no contaminante, pero mi resultado intermedio es distinto. Lo que estoy queriendo ver aquí es que efectivamente incrementa las horas de estudio y las horas productivas, dado que tengo una linterna solar que no necesita ni electricidad ni combustible, y como consecuencia mejoran los ingresos y rendimiento académico de los niños. Entonces, igual, fíjense que tenemos la misma linterna, pero mi hipótesis de impacto es totalmente distinta porque aquí lo estoy enfocando por la dimensión de los ingresos y el rendimiento académico de los niños. Y la consecuencia más importante para esto es que fíjense que la estrategia de medición es completamente diferente si yo creo que es el rendimiento de los niños, porque probablemente tendría que hacer seguimiento a los niños para ver cómo van en sus notas escolares, versus si yo tengo la hipótesis de que es por las enfermedades respiratorias. Incluso, si lo conectamos con los objetivos de desarrollo sostenible, fíjense cómo cambian. En este caso, estaríamos impactando educación de calidad por el incremento de las notas escolares, fin de la pobreza por el incremento de los ingresos, y se mantendría energía accesible y no contaminada. Bien, seguimos con los pasos para hacer la teoría del cambio. Hay varias maneras de hacer la teoría del cambio. Yo identificaría 3 grandes estrategias, ¿no? La primera es identificar el problema e ir avanzando progresivamente hasta llegar al impacto. Sin embargo, también podemos comenzar al revés. Podemos partir del impacto que queremos lograr y pensar qué actividades son necesarias para lograr este impacto que queremos. En este sentido, lo que haríamos es ir del impacto, ir hacia atrás hasta que llegamos al problema que vamos a resolver y que está conectado con eso que queremos lograr. Hay una tercera propuesta para hacer la teoría del cambio, sobre todo cuando son programas más complejos, y es comenzar de manera desordenada, hacer una lista de posibles resultados sin filtrar a qué etapa pertenecen, y una vez que estén todas las listas, agrupar pues estas ideas que son similares, y finalmente asociar, cada vez que miramos un resultado, decir, bueno, este resultado que identifiqué pertenece
a la fase de producto. Este resultado que identifiqué pertenece a la fase de resultado intermedio. Esto es más útil cuando son, por ejemplo, programas más complejos donde hay múltiples variables y múltiples cadenas de impacto. Bien, si quisieran hacerlo de manera progresiva, que es desde el problema al impacto, yo les propongo 6 grandes pasos. El primero, definir el problema que dio origen al proyecto, ¿no? Entender bien cuáles son sus causas, entender sobre todo qué causas serán abordadas en ese proyecto. Si ustedes pensarán, los problemas sociales normalmente son complejos y al principio es difícil que una organización sola aborde todas las causas de ese problema. Entonces, al principio es muy útil entender, bueno, yo sé que esta variable impacta este problema, pero es algo que yo por ahora no voy a abordar y no voy a incidir en esa causa del problema. El tercer paso sería definir la cadena de resultados, esto mismo que vimos antes, definir el producto, resultado intermedio e impacto. Y luego vienen 3 grandes pasos importantísimos. Identificar supuestos y riesgos. El supuesto es esta hipótesis subyacente que está detrás, o esta suposición que asumimos como cierta, y que eso es lo que permite que todo lo demás se dé. Por ejemplo, les voy a dar un caso del tema del cigarrillo. Si nosotros decimos, bueno, la gente está fumando y se está muriendo de cáncer, si les decimos que fumar causa cáncer, entonces van a dejar de fumar. Allí, los supuestos son difíciles de identificar porque nosotros los tenemos como creencias tan metidas en nosotros que a veces no nos damos cuenta que son un supuesto. Pero en este caso del cigarrillo, en el fondo lo que estamos asumiendo es que el problema es falta de información, cuando probablemente la gente que fuma sabe que da cáncer. Esto solamente para darles un ejemplo que es muy útil identificar cuando pensamos que vamos a pasar de un paso al otro, tenemos una suposición subyacente que es muy bueno darle doble clic y entender qué es lo que estamos asumiendo que va a pasar. Luego, resumir la hipótesis causal es en una frase decir cuál es la hipótesis de lo que yo creo que va a pasar y finalmente cerrar con indicadores para cada paso de la cadena. Entonces vamos a entrar un poquito en definir el problema que dio origen al proyecto, porque si esto está bien formulado, todo lo demás es más fácil de hablar. Lo primero es entender qué reto dio origen a tu proyecto, o si lo quieren ver de otra manera, qué historia les gustaría contar cuando digan qué problema resolvieron o cómo su programa tiene impacto. Bien, aquí les voy a dar un pequeñito ejemplo, y es, supongamos que yo identifico que las personas mayores no consiguen trabajo. Una de las maneras es preguntarme, bueno, ¿y cuál es la consecuencia de eso? ¿Por qué eso es un problema? Aunque les pueda parecer obvio, porque a lo mejor trabajan mucho tiempo en esto, es muy útil hacerse esa pregunta y sobre todo compartirlo con el resto del equipo. ¿Cuál es la consecuencia de que las personas mayores no consigan trabajo? Y en este caso, bueno, ellos identificaron como consecuencia que es que si las personas mayores no consiguen trabajo, entonces tienen un bajo nivel de vida, tienen poca independencia y, bueno, otra serie de consecuencias negativas que seguramente ustedes puedan identificar. Y después de esa consecuencia decir, ok, ¿y cuál es la causa conocida de que las personas mayores no tengan trabajo? Y aquí hay varias, voy a mencionar 3. La primera es que las empresas no emplean a personas mayores de 40 años. La segunda es que hay poco conocimiento de plataformas para búsqueda de empleo en esta población objetivo. Y la tercera podría ser que hay pocas habilidades para las demandas del mercado laboral. O sea, que estas personas tienen pocas habilidades de las que está demandando hoy el día el mercado, que podemos asumir que son habilidades tecnológicas o habilidades que han ido avanzando con el tiempo. Una vez que yo tengo identificado cuál es el problema, aquí es importantísimo entender qué causas realmente voy a abordar yo y cuáles no. Fíjense, por ejemplo, en mi programa yo puedo decir, bueno, cosas que sí puedo abordar. El poco conocimiento de la plataforma, porque los puedo capacitar en estas plataformas de búsqueda de empleo, y puedo capacitarlos en darles habilidades que esté demandando el mercado laboral. Pero en lo que no puedo hacer y no tengo control es en hacer que las empresas empleen a mayores de 40 años. Eso no lo podría hacer, o por lo menos no como parte de este proyecto. Lo puedo hacer a través de aliados, lo puedo hacer cuando vaya creciendo el proyecto, pero ahora no lo puedo controlar.
Y aquí entonces es importante luego de esta división, que es importantísima, entender cómo es que el proyecto resuelve el problema de las causas abordadas. Y aquí es una frase que puede decir: el programa de capacitación en habilidades tecnológicas para el adulto mayor, con énfasis en la utilización de portales de empleo, resuelve los problemas de poco conocimiento en las plataformas de búsqueda de empleo y pocas capacidades para las demandas del mercado laboral. Bien, luego entonces hablamos de, con esta idea en la cabeza, cómo desarrollamos la cadena de resultados. Y aquí es un poco lo que les estaba comentando antes, ¿no? Hacer una lista de los posibles resultados del proyecto, juntar los resultados similares para reducir el número y ordenarlos en forma de causa y efecto. Si esto se da, entonces esto siguiente ocurre. Bien, entonces, siguiendo con los pasos de cómo comenzar a hacer la teoría del cambio, lo siguiente que vamos a ver es que vamos a usar una plantilla en Excel que les vamos a mandar a sus correos electrónicos. Se debe ver algo parecido a esta plantilla que les voy a mostrar. De esta manera. Así. Es una plantilla de Excel donde ustedes van a ver las 5 fases de la teoría del cambio y van a poder escribir libremente todo lo que ustedes hayan pensado, ¿no? Aquí tienen una pequeña guía que les recuerda cuál es el concepto de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, necesidad, intervención, producto, resultado intermedio. Y fíjense que ustedes pueden escribir de este lado. Voy a tomar una copia para que vean cómo sería. Una vez que ustedes escriban, voy a copiar esto solamente para hacer un ejemplo. Una vez que ustedes escriban en esta pestaña, tienen una pestaña siguiente que se llama indicadores, que está automáticamente conectada con eso que ustedes ya escribieron. Y aunque no lo vamos a ver ahorita, sí quería comentarles que luego más adelante vamos a ver la parte de indicadores, donde la idea es que ustedes para cada fase de la cadena vayan asignando un indicador. Entonces, cualquier cambio que ustedes hagan en esta fase, lo van a ver reflejado en la pestaña de indicadores. Otra cosita que quería comentarles es que aquí tienen 2 dimensiones, ¿no? Pueden colocar una dimensión para la teoría del cambio normal, pero hay casos donde uno tiene como una múltiple acción. Por ejemplo, puedes tener alumnos y tutores, entonces una cadena es distinta para los alumnos y otra para los tutores. Puedes tener, por ejemplo, donantes y beneficiarios. Bueno, se me ocurren varias maneras en que puedes tener como 2 teorías del cambio unidas en una sola. Entonces, si ese es su caso, pueden utilizar esta otra fila, que es la otra dimensión, para escribir cualquier cosa que ustedes crean que sea necesario agregar para esa teoría del cambio, ¿no? Y finalmente, otra cosa que les quería mostrar es esta fila número 2, que dice hipótesis a probar. Aquí más adelante vamos a ver que es muy útil escribir cuál es la hipótesis de impacto que estamos queriendo probar. Por ejemplo, en este caso de esta teoría del cambio que yo tenía avanzada, nuestra hipótesis es que los estudiantes que reciben formación en inteligencia emocional son menos violentos en sus escuelas, tienen mejor comunicación y menor deserción escolar. Entonces, esta frase de la hipótesis me ayuda a guiar no solo el impacto que tengo, pero saber también, bueno, qué variables son importantes, porque en el fondo esta es la historia que quiero demostrar. Bien, vamos a pasar entonces, quiero que veamos. Bien, vamos a pasar entonces a los tips de cómo revisar la teoría del cambio. Esta es una revisión que pueden hacer después de que terminen en su plantilla de teoría del cambio, bueno, para ver si efectivamente la hicieron bien. Hay 3 grandes categorías. La primera es revisar bien el impacto, ¿no? Y sobre todo que el impacto esté conectado con el problema. El primer check que vamos a hacer es verificar que el impacto, cuando lo escribamos, describe ese cambio que queremos ver en los usuarios con el problema resuelto, ¿sí? No deberían estar totalmente desconectados. O sea, si yo identifique un problema, en el fondo el impacto tiene que estar muy conectado con ese problema que yo identifiqué. Y luego hay otros checks muy importantes. Por ejemplo, el impacto es realista, es sucinto y con pocos objetivos, incluso si puede ser uno solo mejor que esté bien redactado.
se alcanza relativamente a largo plazo, porque obviamente sabemos que estas cosas ocurren en cadena, entonces, bueno, entender si efectivamente estamos esperando que estas cosas ocurran como consecuencia de otras. Algo que es como un arte para este tema del diseño de proyectos y de indicadores es, el impacto es algo que los donantes o inversionistas realmente estarían interesados en financiar. Y en el fondo, esto es como una manera de saber si este es un problema importante para la sociedad. Por ejemplo, jugando al abogado del diablo, ¿no? Yo puedo querer resolver un problema que a lo mejor, bueno, no es tan importante para el mundo, no sé, puedo decir, las personas en sus hogares no comen con modales en la mesa. Digo, ok, bueno, qué bueno que lo resolviste, pero ¿y qué importa que esto sea resuelto, no? Entonces yo creo que hay una visión que les recomendaría evaluar y reflexionar y es, ¿en verdad este problema es tan importante? O bueno, o como lo estoy planteando, el problema es tan importante que motivaría a un donante, a un inversionista a querer financiar esta idea, o este proyecto, o esta organización. Es muy importante que hagan esa validación porque, bueno, porque nos da como una alarma de que quizás no estamos mostrando el impacto con suficiente relevancia. Y ya esta última es importantísima, que es beneficioso y relevante para las necesidades de la población objetivo. Si yo estoy tratando de resolver un problema, pues bueno, ese impacto resuelto realmente es algo que le importe a las personas que en teoría estoy apoyando. Y ese check es muy importante hacerlo porque obviamente queremos garantizar que con todo esto, pues, sea valorado por alguien. Otra confusión común es confundir productos entre resultados intermedios. Y una manera que a mí me gusta ver esto es que los resultados intermedios son cosas que están fuera de nuestro control, pero son necesarias para que ocurra el impacto final. Entonces, esta distinción nos ayuda a entender que las cosas que van en producto están totalmente, bueno, casi totalmente bajo nuestro control. Por ejemplo, lo que fue el caso de lavado de manos, lo que está bajo mi control en esa campaña, bueno, es capacitar a la gente, informar a la gente, etcétera, ¿no? Pero no está bajo mi control lo que las personas pueden hacer con esa información, que en este caso que les mostramos era lavarse las manos, ¿sí? No está bajo mi control que ellas decidan lavarse las manos, pero sí lo puedo influir a través de la capacitación que les doy. Entonces, hagan este ejercicio con sus programas, sus organizaciones, con los servicios que ustedes brindan y entiendan qué cosas realmente están bajo su control y bajo el modelo de actividades que ustedes tengan y qué cosas no dependen de su control, pero necesitan ocurrir para que el impacto final ocurra. Entonces, vamos a hacer este check. El primero es, los resultados intermedios son el paso necesario que debe ocurrir previamente y necesariamente para que ocurra el impacto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el lavado de manos, si la gente no se lavaba las manos, pues no van a disminuir las enfermedades. El segundo, los resultados intermedios son cosas que la organización realmente puede influenciar con las actividades que hace. En este mismo ejemplo, yo puedo pensar que realmente sí puedo influenciar el comportamiento del lavado de manos con la información que doy. Pero una gran validación es realmente reflexionar si yo puedo influenciar este resultado intermedio que estoy esperando que pase con lo que estoy haciendo, ¿no? Y bueno, ya el último es, ¿el resultado intermedio es suficiente para lograr el impacto deseado o hace falta algo más para realmente lograr esto que quiero? Entonces, es solamente como reflexión y como check. Y ya la última revisión es como viendo la cadena completa, viendo si es coherente, es factible y es probable. Y lo primero es, bueno, el primer check de causalidad o de cadena causal es, si ocurre este paso, entonces ocurrirá el siguiente con alta probabilidad. Si como que la conexión no es tan probable, no es tan cercana, es muy recomendable revisar de nuevo este pedacito de la cadena. Lo segundo, bueno, los resultados son realistas y ocurren como consecuencia de los pasos previos. Recuérdense que parte de la magia de la teoría del cambio es la cadena causal. Entonces, si yo no logro que el paso siguiente ocurre como consecuencia de la anterior, probablemente esta cadena causal no se está viendo reflejada, ¿no? Un punto importantísimo a evaluar es que no existan saltos gigantes entre un resultado y el siguiente, que no se explique. Que, por ejemplo, el caso de la manzana, ¿no? No puede ser que como, bueno, yo como la manzana, magia, y tengo más salud. Es como, bueno, es un salto muy grande que no tiene explicación. Siempre tiene que pasar, bueno, se comió la manzana,
subió el nivel de vitamina C y entonces reduce la enfermedad que es escorbuto. ¿Se ve? Entonces está como muy claro y no hay saltos gigantes de un lado a otro. Y por último, una gran recomendación que quiero darles es que siempre busquen evidencia o estudios que apoyen que esa teoría del cambio que ustedes se están planteando realmente es factible. Porque es mucho más fácil decir, por ejemplo, algo que está mucho más demostrado es decir, bueno, tener acceso a educación está muy correlacionado con tener mejores ingresos, ¿no? Por darles un ejemplo. Entonces, claro, si mi teoría del cambio está basada en eso, educación, y en el resultado intermedio o impacto, mayores ingresos, pues es mucho más fácil agregar evidencia de que esa teoría se puede cumplir. Pero si no hay evidencia, es mucho más difícil pensar que esa teoría del cambio se va a cumplir. Entonces, como recomendación final, busquemos evidencia o estudios que apunten y apoyen a esta teoría del cambio que estamos haciendo.